Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya vemos que se están sumando uno a uno. Apenas abrimos la sala y apenas abrimos la transmisión. Queremos darles la bienvenida. En este momento, pues, vamos a esperar unos minutos para que se vayan sumando todos los asistentes que están interesados en este masterclass que hemos denominado Automatización en la gestión de contratos. Y una pregunta clave que queremos hacerle a nuestros speakers invitados: ¿cómo transformar la ineficiencia operativa contractual y generar valor estratégico? Bueno, muy bien, algunos avisos antes de dar inicio a nuestra conversación y darle paso a nuestros panelistas del día de hoy. Recuerden que pueden intercambiar sus comentarios y sus preguntas con nosotros vía chat o vía la sección preguntas y respuestas que tenemos habilitadas acá en Zoom. Y como siempre, muy importante, al final de la sesión tenemos habilitada una sala VIP, dos salas realmente, una para México y otra para el resto de los países, en donde nuestros consultores especializados van a estar listos para entrar en detalle de las preguntas que puedan surgir a lo largo de la conversación y que no logremos abordar durante la conversación que vamos a tener en esta aproximadamente 50 minutos que vamos a tener de conversación. Bueno, muy bien, yo ahora sí le doy el paso a nuestra host invitada del día de hoy. Luciana, un gusto para nosotros tenerte en este webinar y acompañada de José Manuel y María Noé. Luciana, estamos contigo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por participar y por estar presentes en este espacio. Les damos la bienvenida. Como mencionó Carlos, hoy día vamos a tocar el tema principal de automatización en la gestión de contratos. Y bueno, yo quiero en este momento también presentar a los speakers que van a ser parte de esta masterclass. Yo soy Key Account Manager en WebDocs Perú. Está con nosotros también José Manuel Jiménez, abogado de profesión, CEO y founder de WebDocs, y María Noé Silva, VP Legal en WebDocs. Así que estoy segura que van a poder compartir toda su experiencia súper enriquecedora con nosotras sobre el tema principal que vamos a tocar, que ya les he mencionado. Y les doy la bienvenida. Hola José Manuel, hola María Noé, ¿cómo están? Hola Luciana, muchas gracias por la presentación. Muy contento de volver a compartir los conocimientos que hemos ido generando estos años. Así que muchas gracias y bueno, saludo también a Noé, que es nuestra VP legal, que nos va a también dar su mirada experta. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Nada, pues bienvenidos y esperamos que disfruten este contenido que preparamos con harta dedicación para todos ustedes. Estoy segura que así será. Y ahí aprovecho de agregar, Luciana, que bueno, Noé lleva muchos años también en el mundo de la negociación de contratos, con muchísima experiencia en empresas tecnológicas, así que además de estar en WebDocs y que gusto tenerla, nos va a compartir su visión expertísima de la perspectiva legal y contractual dentro del contexto de negocio. Así que muy bueno también poder compartir esas experiencias profesionales. Estoy segura que así será. Estoy segura que va a ser una súper especial masterclass con contenido muy interesante. Y antes de pasar a tocar este tema principal de automatización de contratos, hemos organizado un sondeo en vivo, ¿no? En donde la idea es que todos los que están participando de esta masterclass puedan ayudarnos respondiendo unas preguntas. De hecho, ahorita en sus pantallas van a aparecer las preguntas y entiendo que ahorita deben estar trabajando en paralelo, que están escuchando esta sesión, pero les pido unos minutos de su tiempo para poder responder estas preguntas, ya que su opinión va a ser valiosísima para el contenido de esta sesión. Así que voy a empezar leyendo las preguntas. Pregunta número 1. En tu compañía, ¿cuáles son los principales retos en la gestión contractual a los que te enfrentas? Tenemos 4 opciones de respuesta. Deben marcar una: falta de control, descentralización en la información, exceso de tareas manuales y operativas, o todas las anteriores. Pregunta número 2. ¿Consideras que tu empresa está lista para asumir una cultura cambio tecnológico aplicado en la gestión de contratos? Puedes responder sí o no. Pregunta número 3. En tu opinión, ¿cuáles de estos factores se pueden presentar en tu empresa frente al desafío de cambio? Hay 4 respuestas: desconocimiento de herramientas tecnológicas, pensamiento arraigado en el pasado, así lo hemos hecho y funciona, no lo queremos cambiar, desconocimiento del retorno de inversión de la tecnología, o todas las anteriores. Tienen que seleccionar una.
Pregunta número 4. ¿En tu empresa utilizan una plataforma para gestionar todo el ciclo de vida de contratos desde su generación hasta su renovación? Puede ser sí o no la respuesta. Y finalmente, la última pregunta. ¿En tu organización están en la búsqueda de una plataforma para la gestión de contratos que integre firma electrónica? ¿Sí o no? Estas son las 5 preguntas que hemos planteado para este sondeo y les agradecería que, bueno, nos puedan ayudar con sus respuestas. Aquí el equipo de producción ya me comenta que vamos a un 30% de respuestas, así que vamos a esperar un poco más para tener más respuestas rápidamente. Vamos a un 50% en este momento, ¿no? Esperamos unos minutitos más para poder pedirle al equipo de producción que nos proyecte las respuestas. A ver ahí cómo vamos. Y vamos un 60%. Perfecto. Yo creo que ya podemos pedirle al equipo de producción que nos apoye publicando las respuestas de este sondeo tan interesante. Y bueno, aquí vemos que a todos les debe estar apareciendo ya las respuestas en su pantalla. Vemos que la pregunta número 1, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que, digamos, relacionados a la gestión contractual a los que se enfrentan? Vemos que hay distintos desafíos, ¿no? La falta de control, descentralización, pero la principal, la que ha salido con un 38%, es el exceso de tareas manuales y operativas, ¿no? Y ha seguido luego de falta de control y descentralización de la información. Esto me parece muy interesante porque me imagino que muchas áreas tienen mucha carga operativa, ¿no? Y que esto se genera obviamente por falta de una tecnología que los pueda ayudar a automatizar. Aquí yo quiero preguntarles, María Noé, José Manuel, desde su perspectiva, siendo abogados, me imagino que desde su experiencia se deben sentir identificados también con alguno de estos desafíos y los deben haber vivido en algún momento. Así que quiero preguntarles su opinión sobre esto. Noé, por favor, tú primero. Dale, Luciana, oye, no me sorprenden los resultados y encuentro que nada, es la realidad hoy día que enfrentan todas las empresas y sobre todo el tema de tareas manuales y operativas, efectivamente es como el gran dolor que sufren sobre todo las áreas que están en la parte del proceso de redacción de contrato, revisión, y efectivamente es algo que es mejorable. Por lo tanto, si bien hay ciertos retos, son retos que son todos que se puede salir adelante y con éxito. No sé si estabas también revisando los otros porcentajes, el tema de que las empresas están listos para asumir el cambio. Encuentro muy positiva esa respuesta, porque por un lado existe la voluntad del cambio, eso es bueno, quizás nosotros de repente partimos de la etapa que no hay mucha voluntad de hacerlo. Lo importante entonces, si hay voluntad, es no perder ese momento y hacerlo de buena forma para lograr el engagement de toda la compañía. José Manuel, no sé si quieres... Yo también, no, totalmente con lo que mencionas y añadiendo y complementando tu comentario, ¿no? Realmente yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuándo realmente una empresa está lista para hacer el cambio, ¿no? Aquí tenemos un 76% de los asistentes que nos dicen que sí, están listos para asumir ese cambio. Yo creo que no hay momento oportuno, sino hay que lanzarse a hacer ese cambio, ¿no? Entonces, interesante también, ¿no? Y como tercera pregunta, bueno, les muestro un poco las respuestas, ¿no? ¿Cuáles de estos factores se pueden presentar en tu empresa frente al desafío de cambio, ¿no? Y aquí también gana todas las anteriores como respuesta con un 45%, pero seguido de el pensamiento arraigado en el pasado, ¿no? Que así ha venido funcionando, ¿no? Entonces, ahí le doy la palabra a José Manuel. A ver, ¿tú qué opinas, José Manuel, sobre estas respuestas en donde principalmente hay un pensamiento arraigado en el pasado, ¿no? Y eso es lo que predomina, sí, digamos. Bueno, aquí, porque vamos a hablar mucho en el webinar de este tema, pero efectivamente la mejor manera de abordar esto es lo que se conoce como change management, la gestión del cambio, cómo yo logro que las personas cambien de parecer. ¿Sí? Y efectivamente eso se hace con buena comunicación, explicando muy precisamente los beneficios que tiene el implementar una herramienta de gestión de contratos, ¿ya? Y creo que cuando las áreas entienden que tienen beneficios, ya sea de tiempo, de hacer, obviamente de ventas, o lo que sea que vamos a hablar ahora, muchos aspectos cualitativos, cuantitativos que van de la mano con la gestión de contratos, la gente naturalmente se va involucrando. Entonces creo que esto se puede abordar muy bien. Tenemos muchos casos de éxito al respecto y
y nada, es parte de la transformación digital también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y igual quiero mencionar, bueno, este tema de lo que tú mencionas del change management es algo que ya vamos a ver más adelante en esta masterclass. Igual quiero añadir que hay un porcentaje importante de 17% y 14% en desconocimiento de herramientas tecnológicas y desconocimiento de retorno de inversión de la tecnología, que es algo que ya vamos a ver más adelante y que también es muy importante, ¿no? Entonces, en honor al tiempo, voy a ir a las últimas dos respuestas para poder ya introducirnos al tema principal de esta masterclass. Y aquí vemos que hay un porcentaje mayor, un 59%, ¿ya? De personas que actualmente no utilizan una herramienta para gestionar el ciclo de vida de sus contratos, ¿no? Interesante porcentaje. Hay un 41% que sí, pero la mayoría aún no, ¿no? Y también hay un porcentaje mayor, un 59% de personas que sí están en la búsqueda de una herramienta para gestionar sus contratos. Entonces, aquí muy interesante, ¿no? Porque realmente hay un gran porcentaje que requiere de una herramienta que esté en la búsqueda y que no tiene mucho conocimiento sobre este tipo de herramientas para gestión contractual, ¿no? Siendo hoy en día el tema de los contratos un tema tan crítico, ¿no? En las organizaciones. Entonces yo aquí, José Manuel, te quiero preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva y cuál es tu opinión acerca de la importancia de los contratos en los negocios? Perfecto, bueno, esto conecta mucho con lo que hablábamos hace unos minutos. Hoy día parte de ese change management es hacerle entender a la organización que el contrato no es solo un documento del equipo legal, ya que finalmente el equipo legal lo saca del cajón o lo saca de una carpeta que nadie sabe dónde está, solo cuando hay un conflicto o cuando hay una pelea. O sea, hoy día el contrato, como bien sale en el slide, es el corazón de un negocio y en ese sentido gobierna el negocio, establece, o sea, determina cómo se debieran hacer las cosas, ya sea en términos de obligaciones, sea en términos de cómo se paga esa obligación o cómo se va a llevar a cabo la contraprestación, que se podría decir, cuáles son los indicadores con los que se va a medir el correcto o incorrecto desempeño, si van a haber maneras de indemnizar a través de garantías, la vigencia, hay todo el relato de un negocio se hace en un contrato. Y justamente lo que dice la WorldCC, por ejemplo, hoy día de institución de la cual soy consejero hoy día para las Américas, es justamente hablar que uno de los problemas comunes dentro de la contratación es la desconexión del propósito del negocio con el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, como se ve de una manera secundaria, no se termina plasmando, obviamente, el propósito del negocio en ese documento. Entonces, hoy día creo que lo más importante, o sea, una de las cosas más importantes dentro de todo lo que vamos a hablar, es hacerle entender a la organización lo relevante y cuán favorable es hacer un buen contrato para que el negocio sea más ágil, sea más rentable, la comunicación sea más fácil, se evite el conflicto, se llegue a un buen término, a las expectativas de ambas partes. Entonces yo conectaría esto con lo que vamos a hablar más adelante, en cómo explicar de manera simple a la organización la importancia que tiene el contrato, cómo impacta cualitativa y cuantitativamente, y cómo una herramienta, como lo que vamos a explicar, genera valor de negocio. Entonces, eso. Buenísimo. Y justo relacionado a lo que comentas, ¿no? Sobre esa conexión que debe haber entre el contrato y el propósito del negocio, ¿no? Para lograr eso, es indispensable que los contratos, ¿no? Puedan ir a la misma velocidad de la operación real del negocio, ¿no? Entonces, y hoy en día, sobre todo que vivimos en esta era de digitalización, ¿no? Y que los mercados van a una velocidad determinada, ¿no? Es importante que el negocio también vaya a la velocidad de lo que el mercado demanda. Entonces, para esto es indispensable tener una herramienta tecnológica, ¿no? Finalmente la vida de los contratos, digamos, los contratos han cobrado una nueva vida en esta era de digitalización, ¿no? Entonces, sí, es súper importante contar con una herramienta que pueda aportar, ¿no? Y enfocarse, ayudar a enfocarse en lo estratégico y poder lograr el propósito del negocio, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Y justo aquí entra a tallar lo que sería un CLM, ¿no? Un Contract Lifecycle Management Software, ¿no? Que es una herramienta justamente para apoyar, automatizar la gestión de contratos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar a hablar sobre 3 pilares súper importantes para la automatización de contratos, ¿no? Ya que hemos estado hablando de eso, estos son los 3 pilares fundamentales y que vamos a tocar en esta masterclass, ¿no? Primero está personas y equipos, procesos y contratos y tecnología, ¿no? Entonces ahora quiero pasar a personas y equipos que justamente en las organizaciones cumplen un rol fundamental
para lograr esta automatización de contratos, ¿no? Y hay todo un cambio cultural del cual se habla y que se tiene que dar para lograr este cambio y esta automatización de contratos. Entonces aquí le quiero dar la palabra a María Noé. No sé si es que nos puedes contar un poquito tu perspectiva acerca de este rol que cumplen las personas y equipos dentro de una organización de cara a la automatización de contratos. Claro, Luciana. Bueno, yo creo que el pool que lanzamos al comienzo nos dio ya una visión clara que efectivamente no se pueden resistir al cambio. Hoy día la digitalización del proceso contractual es una necesidad, y para poder dar satisfacción a esa necesidad es muy importante entender cómo logramos hacer esto. Por un lado, tenemos gente que también, nuestros equipos o nuestros colaboradores, llevan una dinámica de cambio constante, entonces claramente en algún minuto se van a cuestionar, ya, pero otro cambio, ¿por qué otro cambio? No tengo el tiempo para ese cambio. Entonces, lo importante para poder llevarlo con éxito es lograr transmitir la necesidad de tener un modelo de proceso contractual, y no solamente la necesidad, sino que también cuáles serían los beneficios que le reportaría a los colaboradores, a los distintos equipos, de qué manera implementando esto va a permitir una mejor colaboración con las distintas áreas, porque acá tenemos que tener presente que los contratos no son exclusivamente los abogados. Como bien indicó José Manuel, es un corazón donde todos le ponen ahí ganas, y efectivamente no nos podemos limitar a solamente hablar de el área legal, sino que este es un proceso interárea. Así que, por un lado tenemos eso. Después, dentro de esta como idea del cambio y por qué formar parte de esto, vamos a tener efectivamente este pensamiento de que ¿para qué lo vamos a cambiar si ha funcionado siempre? O siempre lo hemos hecho así, estamos acostumbrados, ¿sabes qué? Funciona. Pero ahí nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona en forma eficiente? ¿O se podría mejorar? Entonces, la primera pregunta que se hace ahí es el tema de esta metodología que utilizamos actualmente. ¿Está dando abasto con el volumen que recibimos? ¿Va a la velocidad que necesita el negocio o no? Es por eso que probablemente la respuesta sea, mira, ¿sabes qué? El volumen de negocio es un aumento exponencial. Tenemos las áreas de venta que han crecido o la área de compras que han crecido, y el departamento legal sigue igual. Entonces, desde esa perspectiva uno se da cuenta que no es viable seguir haciendo los contratos en forma manual, y también no es viable para efectos de mantener motivados a nuestra gente, para que nuestros equipos legales o las otras áreas agreguen valor y efectivamente dejen de hacer tareas tan automáticas que les permita, por supuesto, tomarse en algún minuto un café. ¿Qué opinas, José Manuel? Estoy completamente de acuerdo con eso, y estoy muy curioso de esta lámina que vas a decir ahora, la que vas a mencionar, porque creo que conecta mucho y es justamente lo que hay que abordar, y lo que probablemente muchos de los que están asistiendo hoy día les duele en esto. Entonces propongo ir complementándote después de esta lámina de todas maneras, que me gusta mucho porque creo que es muy práctica. Mira, efectivamente, podríamos haber sido muy sofisticados, como nuestro nombre, Masterclass, pero decidimos ir al grano, a lo que duele y a lo que efectivamente nos pasa. Cuando nosotros decimos que los contratos son gestionados de forma ineficiente y sin colaboración entre las áreas, ocurre lo siguiente. Y acá están nuestras verdaderas consecuencias. Se pueden decir de forma mucho más armónica, pero la verdad esto es lo que ocurre. Y tenemos efectivamente casillas de correo sobrepasadas. No solamente con el requerimiento, estamos hablando de este volumen exponencial de contratos que deberíamos revisar, sino que además con los correos complementarios que nos dicen en qué está, cómo vamos, no solamente del que te solicitó el requerimiento, sino que de su supervisor, y así vamos escalando en C-levels pidiendo el estatus de esos contratos. Por otro lado, también decimos, cada contrato un nuevo comienzo. Efectivamente existe, y acá asumo la responsabilidad de la deformación profesional de los abogados, que pensamos que cada contrato es una nueva masterpiece, una nueva obra de arte. Entonces, llega un contrato o requerimiento a nuestro escritorio y queremos nuevamente hacer una nueva Mona Lisa. No, acá vamos con las réplicas. Lo importante es automatizar, ocupar un mismo modelo y optimizar nuestro tiempo. Después, cuando hablamos de la ansiedad, ¿ya salió de legales? Probablemente esa pregunta llegue cuando el contrato aún ni siquiera ha llegado a legales y existe esta sensación, como lo he escuchado en alguna parte, entró en el túnel del tiempo.
Es decir, entró al área de legales y no va a salir nunca más. Y hay una falsa percepción, quizás ahora que estamos en época de Halloween, de la zona del terror o el tiempo del terror, donde no va a haber una respuesta pronta, y esa respuesta pronta puede ser no porque tu contrato sea complejo, puede ser que sea lo más sencillo. Sin embargo, la carga laboral de ese abogado es infinita, por lo tanto, en algún momento llegará, pero probablemente no en el tiempo que tú necesitas. Después el cuarto, ¿alguien entendió el contrato? No lo entiendo, pero avancemos. Eso pasa mucho, en algún momento con esta celeridad que se necesita. Va a haber ocasiones que van a haber ciertos contratos que efectivamente van a carecer de todo tipo de control, revisión, y efectivamente uno va a decir, para avanzar, vamos, firmemos esto. Pero después nos vamos a dar cuenta que tenemos un contrato que no dice claramente que se compró o que se vendió, no está claro cuánto se tiene que cobrar, pero quizás sí tiene así unos párrafos llenos de cláusulas de multa que no van a ser inaplicables porque ni siquiera vamos a saber qué es lo que tenemos que multar. Por lo tanto, alguien entendió el contrato no es menor, y esa idea de poder automatizar y tener una plantilla tipo que nos permita incorporar distintos servicios funciona perfecto si estamos dentro, inmersos de un proceso de gestión contractual. Después, no menor se renovó el contrato por otro año, y esa es una extensión benévola, porque podría ser que el contrato diga por el mismo periodo anterior y teníamos un contrato a 3 o 5 años de un servicio que justamente nos habían pedido cancelar. Por lo tanto, estas situaciones que se dan son situaciones que podrían ser excepcionales, sin embargo, se dan a diario, y las empresas hoy día no pueden sostener este tipo de error. José Manuel. Sí, o sea, y ahí conecta con lo que dijiste al principio. O sea, tú partiste hablando de por qué cambiarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué cambiamos esto? Mencionaste, ¿no es cierto?, lo importante que los departamentos legales no se mantienen iguales, el negocio sigue creciendo y tenemos que hacer mucho más por lo mismo. Y además está este problema cultural. Y ahí yo quería conectar un poco estos 3 puntos, porque en la práctica, ¿por qué cambiarlo? Porque claro, el negocio crece, tengo que hacer, antes tenía 5 contratos, quizás te voy a inventar semanales, ahora tengo 15, el negocio crece, tengo mucho más interacción con áreas y tengo esta ansiedad que estás explicando, la gente que por un lado me genera un problema cultural, tengo el asunto de la incapacidad de controlar tantos contratos al mismo tiempo, entonces la gente no los lee y se genera un tremendo riesgo. Entonces, poco a poco, o sea, si conectamos estas 3 cosas, se va dando un fuerte argumento de que al crecer el negocio y no existir procesos de tecnología o obviamente conocimiento, el riesgo para la organización, el impacto cultural es gigante, además de otros problemas que vamos a ir hablando. Entonces, ya solo esto, y más allá de la lámina que voy a ir hablando ahora, es suficiente para obviamente evitar un riesgo tremendo o evitar una fuga de talentos u otras cosas relevantes a nivel cualitativo. Entonces, eso, como para ir conectando con la audiencia. ¿Por qué cambiarlo? Porque necesitas abordar más con lo mismo y necesitas evitar fricciones, necesitas un equipo cohesionado, ágil, que pueda operar de manera escalable. Entonces, y no sé si tú... Perfecto. Sí, yo quería solamente añadir desde mi experiencia como comercial, ¿no? Y dentro del área comercial, que también me identifico, por ejemplo, muchísimo con el punto número 3, ¿no? Porque realmente es, desde mi perspectiva, oye, realmente, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuándo me van a dar el contrato para poder mandárselo a mi cliente, ¿no? Y hay un tema de cumplimiento también de cara al cliente, ¿no? Entonces, realmente, digamos, para mí, como área comercial, es muy importante poder tener los tiempos claros, poder tener trazabilidad del proceso, ¿no? Poder ver en qué etapa está el contrato para poder tener estos comentarios del área legal y poder compartirlo a tiempo con mi cliente. Entonces yo quería mencionar eso desde mi perspectiva como comercial, que creo que también es importante y da otra visión desde otra área que no solamente es el área legal, ¿no? No, lógico. Y ahí también aprovecho también de colocarme el punto 3, porque muchas organizaciones con las que hemos conversado, los abogados están cansados de que los tilden de los que retrasan el proceso. Entonces, todos creen que el legal es el lento y quiero demostrar con un tablero que efectivamente no somos los lentos del proceso. Entonces, justamente muchas veces pasa que los abogados son súper eficientes y necesitan la forma de demostrar y conectarse. Entonces, efectivamente ya el solo hecho de tener certidumbre de las cosas, yo creo que evita esa ansiedad que sale en la lámina y que consume tiempo, consume energía. Entonces, cuando uno tiene las cosas claras, todo es más fácil. Entonces, esto también esclarece las responsabilidades, favorece la accountability, que yo creo que, o la responsabilidad de cada cual de hacer lo que le corresponda. Totalmente.
Y bueno, ahora hemos hablado un poco de los elementos cualitativos, así que ahora quisiera que nos cuente, José Manuel, un poco de los elementos más cuantitativos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, estas son dos métricas muy comunes que desde Webdocs evangelizamos mucho. Por un lado, el 9.15% que las compañías dejan de percibir anualmente por una deficiente gestión de contratos. Este 9.15% se resume en un concepto llamado Contract Value Leakage o fuga de valor contractual. Cuando uno revisa el ciclo de vida de un contrato, desde que obviamente se elabora, o antes incluso, desde que se genera información precontractual que después incide en cómo se redacta el contrato, cómo se negocia, se aprueba, se firma, en el cómo se accede, cómo se manejan las obligaciones, entre otras cosas, hay una serie de elementos que van ocurriendo a lo largo del contrato que son fundamentales, y el hecho de no existir buena comunicación, o no existir este propósito conectado al documento, o no existir automatización de procesos manuales, o al no existir gestión del riesgo de equivocarse o de comunicarse mal, etcétera, afectan a esta fuga de valor contractual que puede incidir hasta el 9.15% de ingresos que se dejan de percibir por las organizaciones. Entonces, esto se ha medido múltiples veces por la WorldCC, obviamente, y tenemos también un modelo que permite seguir el proceso contractual de cada industria. De hecho, la propia WorldCC tiene como promedio el 9.15, pero llega incluso al 15% en el área de petróleo y combustible en general, porque pueden tener contratos más complejos donde la fuga de valor puede ser incluso mayor. Entonces, este 9.15% es todo lo que se pierde a lo largo del proceso del contrato, ¿ya? Y este 5% que habla Iguay, que es muy similar, también apunta a que la falta de proactividad, de automatización o de conexión con el negocio del contrato. Imagínense que tú pagas a un proveedor incorrectamente porque no tienes el contrato accesiblemente, o eventualmente activas una distribución de un producto de una forma errada porque el contrato no plasmó lo que se necesitaba. También puede impactar incluso al EBITDA. Son dos formas de mirarlo, o sea, dejar de percibir ingresos o cuán más ineficiente soy operacionalmente, lo que obviamente impacta a la EBITDA de la compañía, ¿ya? Entonces, estas son dos maneras. Me podría tomar muchos minutos explicando más a detalle esto, pero lo que quiero decir, en resumen, es que hay explicaciones cuantitativas súper certeras que siguen el ciclo de vida del contrato y que impactan numéricamente en los resultados de la organización. Y que desde Webdocs tenemos distintas maneras de poder respaldar ese valor, así que para aquellos que necesiten, más allá de los argumentos cualitativos, bajarlo a algo muy numérico, Webdocs tiene las herramientas con estos argumentos y con otros de poder explicarlo. Buenísimo. Muy interesante lo que nos comentas, José Manuel, para que toda la audiencia lo pueda tener en cuenta. Y un poco para redondear este primer capítulo de la Masterclass y lo que venimos hablando, está claro y es fundamental, ¿no?, tener una herramienta integral de gestión de contratos que funja como eje, ¿no?, para la colaboración, para incentivar mayor colaboración entre áreas de la empresa, ¿no? Y esto permitiendo para las distintas áreas de la empresa poder tener una visión 360, ¿no?, de la gestión contractual, ¿no? Poder tener también plena trazabilidad de los procesos, ¿no?, y que puedan finalmente colaborar entre las distintas áreas para generar un contrato de mayor calidad, ¿no?, contratos de mayor calidad. Entonces, clave tener una herramienta de este tipo para, obviamente, incentivar y tener una mayor colaboración entre las distintas áreas de la empresa, ¿no? Y ya pasando al segundo tema importante, ¿no?, que obviamente hemos hablado ahorita de todo el tema de personas y equipos, colaboración, para todo el tema de automatización de contratos también es muy importante tener claros los procesos y los tipos de contratos que se manejan, ¿no? Entonces aquí, José Manuel, quiero que nos cuentes un poco cómo entiendes tú el contrato y los procesos dentro de una organización. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Sí, una de las maneras claves de entender el proceso detrás de un contrato es comprender la especialidad que cada cláusula tiene, ¿ya? Actualmente, un contrato va a tener cláusulas comerciales, de precio, eventualmente si es una industria más compleja de transporte, por ejemplo, puede tener una fórmula compleja para poder calcular el precio, eventualmente van a existir aspectos asociados a las calidades de un producto en específico, a la forma de distribuirlo, a la manera de responder frente a adversidades. Hay distintas especialidades, ¿ya? Y en mi opinión, esto no es un one-man show, como lo he dicho otras veces, sino que el contrato requiere del conocimiento de los distintos departamentos que involucran una organización. Por lo tanto,
Pero eso tampoco incide, como lo vamos a decir más adelante, que todos tienen que revisar el contrato, porque eso va a extender tremendamente el tema. Entonces, una de las maneras, que obviamente también le voy a dar la palabra a Noé, es comprender cuáles son esas organizaciones que tienen que, perdón, esos departamentos que tienen que revisar el contrato, siempre estar al tanto del contenido que se va a utilizar y cómo logramos, una vez que ya se sepa, que se logre llegar a ese contenido donde toda la organización participó, repetir y escalar ese contrato. Entonces, finalmente, de ahí nace el tema, cómo combinamos de la mejor manera esa colaboración, dice la lámina, ¿no es cierto?, donde en un contrato de servicios, por ejemplo, el equipo de finanzas participó en el pricing, ¿no es cierto?, en un contrato de servicios de software, llamémoslo, como los de WebDocs, ¿no es cierto?, donde justamente el equipo de tecnología participó en el soporte, y justamente luego de llegar a eso, llegamos a un contenido que estamos de acuerdo, que cumple con el propósito del negocio, y cómo luego lo hacemos escalar y lo automatizamos ese template sin requerir nuevamente la revisión de todo para repetirlo mucho más rápido y hacerlo escalar. Muchas de las compañías tienen estas repeticiones y aquí también me gustaría darle la palabra a Noé en cuanto a tu experiencia, lo que tú ya has hecho en WebDocs como VP legal. A ti te tocó vivir una experiencia que ya la estás controlando súper bien y porque eso también puede servirle a quienes nos escuchan, para repetir ese mismo proceso. Sí, yo creo que retomando, gracias José Manuel, retomando un poco el tema de la obra de arte y las réplicas, efectivamente acá lo que un poco se aplica es ese pensamiento. Es decir, intentar plasmar en un documento todo lo que efectivamente como empresa vas a prestar, que cubra todas tus necesidades respecto a cómo vas a cobrar, los contenidos clásicos de un contrato. Sin embargo, efectivamente puede haber ciertas cláusulas más específicas según tu industria que requieran de una validación, y una validación que no va a ser solamente del área legal, van a haber otras áreas incorporadas. Por lo tanto, en el caso de WebDocs, lo que hicimos fue replantear nuestros contratos y efectivamente identificar aquellas secciones que le correspondían a finanzas, aquellas secciones que le correspondían a venta, aquellas secciones que le correspondían al área de Customer Success, porque en base a nuestros servicios de soporte y en base a nuestros servicios también de acompañamiento para la implementación de la herramienta. Y de esa manera lo que logramos es que no se tenga que cada vez incorporar a un miembro de esas áreas para revisar cada contrato, sino que nos dedicamos el gran tiempo a sacar ese contenido necesario para tener un contrato que abarque todo eso, y en el futuro simplemente se preguntarán temas muy específicos, pero ya tenemos un contenido que nos tranquiliza de que efectivamente está reflejado nuestro servicio ahí y nuestros clientes van a entender qué es lo que están comprando también. Es decir, no es un contrato que solamente nos satisface a nosotros como compañía, sino que esperamos que sea un contrato que también satisfaga a nuestros clientes en cuanto a la claridad de lo que están adquiriendo y principalmente el tema nuestro es la escalabilidad, es decir, que se pueden ocupar más de una vez, y eso lo hemos visto, José Manuel. Sí, y ahí, bueno, como bajando esa experiencia que tuviste con WebDocs, efectivamente, como sale en la lámina, muchas de las industrias con las que trabajamos tienen un 80-20. Hay que determinar cuál es ese contrato que más se repite en mi organización. Luego, la sugerencia es decir, vamos a las áreas que necesitan saber del contenido a detalle de este contrato. Bueno, generemos un buen modelo. Cuando se genera un buen modelo, dado que es tan repetitivo, ¿cómo lo integramos en una herramienta para hacerlo escalar y repetirlo sin la necesidad nuevamente del área legal? Y ahí viene un concepto súper interesante, especialmente para los del área legal que nos escuchan, que en algunas empresas le llaman el Employee Self-Service, por ejemplo. ¿Cuánto puede la área de negocio autoatenderse sin necesitar del equipo legal para poder justamente repetir ese contrato muchas veces, porque ya se sabe que ese modelo, que ese contenido ya se revisó y derechamente ya tenemos la tranquilidad que responde al propósito del negocio en el minuto de hacerlo mucho más rápido, mucho más escalable? Entonces, eso, ¿no? Por favor. No, otra cosa también que es interesante, que hoy día también está cambiando un poco toda la industria, no solo del in-house, sino que también en los estudios externos, es la perspectiva como nosotros enfrentamos el trabajo día a día. Es decir, no podemos pensar que un 100% de lo que nos llega es emergencia, y por lo tanto ese 20% yo lo atribuyo que va a ser lo que voy a tener libre o disponible para enfrentar cualquier cosa que sea realmente diferente y que no sea repetitiva. Por lo tanto, efectivamente, teniendo ese 80% cubierto con un proceso con un CLM, ese otro 20% tú lo puedes dedicar justamente para enfrentar las reales emergencias. Perfecto. Súper interesante lo que mencionan.
Y bueno, ya con todo lo dicho, ¿no? Por José Manuel Marino, está súper claro que la estandarización y automatización de procesos contractuales hoy en día se ha vuelto y se ha convertido en un must-have, ¿no? Las empresas realmente deben tender a esto, ¿no? A automatizar, estandarizar sus procesos contractuales, y esto de cara a poder desarrollar una ventaja competitiva, ¿no? Algo que los diferencie en su industria frente a la competencia, ¿no? Y que los haga estar un paso adelante. ¿Qué opinas tú, José Manuel, sobre esto? Justamente muy complementario a lo que decíamos antes. O sea, ya con el solo hecho de ir con un modelo de contrato compartido con la organización no es suficiente, porque luego va a haber que llenarlo a mano, va a haber que mandarlo por correo, se va a llenar las casillas de correo, va a volver a los problemas del inicio, va a haber una caja negra. Entonces, sin tecnología, esto no escala, así como no se puede replicar de manera ágil, ¿ya? Y el tema del must to have se conecta mucho con la competitividad. O sea, esto no es must to have porque sí. Una empresa rápida es competitiva y el mundo moderno exige eso. Y eso puede pasar en la forma de cerrar rápido a un cliente, que el cliente se cansó por lo lento que fue el prestador del servicio, o te puede pasar, por ejemplo, con un talento que tú querías contratar en el acto y fuiste lento y por lo tanto se fue a otra empresa. Son dos ejemplos rápidos. Entonces, este Must to Have va de la mano con la competitividad, que puede ser comercial, desde la perspectiva del cliente o proveedor, o también desde la mirada del talento, que son tres ejemplos, ¿ya? Entonces, por eso que la tecnología ayuda a que ese contrato se genere más rápido, a que haya comunicación más fluida, que haya trazabilidad, que haya control de los hitos relevantes. Entonces, finalmente, esto es más to have, porque es la única manera de hacerlo escalar, es la única manera de controlar bien los contratos y la única manera de hacerlo rápido y con calidad, a la velocidad que el mundo moderno exige. De acuerdo, de acuerdo. Y justamente la tecnología como elemento fundamental aquí es el tercer tema que vamos a tocar en esta masterclass, ¿no? Y aquí yo les quiero justamente hacer una pregunta, ¿no? A la audiencia, digamos, que es realmente hoy en día, ¿no? A través de la tecnología, ¿qué prefieren, ¿no? ¿Están dispuestos a acelerar sus negocios o a que desaparezcan, ¿no? Y aquí la tecnología juega un rol fundamental, ¿no? Entonces, esta definitivamente es una decisión estratégica que deben de tomar, ¿no? Sumarse al cambio o, digamos, avanzar, acelerar sus negocios o quedarse como vienen manejando las cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, es una pregunta que yo les dejo para que lo piensen. Y de hecho, sí, aquí ya como para terminar esta sección del masterclass, de hecho muchos clientes siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar el retorno de la inversión de una plataforma CLM, ¿no? Entonces aquí, José Manuel, no sé si nos puedes compartir información sobre esto para la audiencia, ya que es una pregunta que se hace de manera muy frecuente, ¿no? Bueno, sí, el retorno sobre la inversión conecta mucho con lo que hablábamos al inicio. Hay un tema, hay decisiones que se toman porque es evidente la necesidad cultural, por ejemplo, que que está generando en la empresa, el tema de los contratos, los retrasos en los negocios. Hay una necesidad del equipo legal de poder abordar la enorme cantidad de trabajo que tiene, porque sin una tecnología va a ser imposible responder a los tiempos, lo que no solo genera pérdida de negocio, incrementa los costos, genera riesgo, genera problemas de compliance también, porque en la práctica uno, al tener tanto contenido que gestionar, uno pierde el control también. Entonces hay argumentos primero mucho más simples que hay que tener en cuenta, y uno los puede llevar en cada industria y en cada caso un número súper preciso. Y luego, obviamente, entran argumentos mucho más cuantitativos, ya que apuntan a medir las horas hombres o las horas empleadas en un trabajo, o sea, desde cuánto me demoro en generar un contrato versus cómo lo hago con tecnología, desde que si antes tenía que revisar un contrato que había revisado 1000 veces, ahora no lo hago porque el sistema es inteligente y me orienta hacia un flujo de decisiones que me permite evitar esa revisión, o eventualmente cómo yo soy proactivo frente al cumplimiento de un hito importante del contrato y no se me pasa, ¿ya? Entonces existen distintos tipos de manera, hay argumentos súper cualitativos, muy concretos como los que dijo Noé hace un rato, y hay otros mucho más numéricos y mucho más cuantificables donde, como les decía, tenemos un modelo concreto.
Pero acá no todos piensan desde la matemática, en mi experiencia, desde los 10 años que llevo en Webdocs. O sea, en general, muchas decisiones se toman por una urgencia crítica. Hay un evento crítico que hay que resolver. No puedo soportar esta auditoría sin un contrato, sin un sistema de gestión de contratos ordenado. O no puedo generar problemas contables porque no tengo acceso a la información adecuadamente. O no puedo responder a nivel de postventa porque no tengo los contratos disponibles y no sé dónde están. Y no sé que estoy comprometido. Hay argumentos mucho más simples, ¿ya? Que hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Repitiendo la importancia que tiene el contrato a nivel organizacional. Son muchos los stakeholders que acceden y todos tienen que tener la accesibilidad correcta. Y la organización debe saber a qué está comprometido. Y luego está obviamente el tema numérico puro y duro y matemático que uno puede también justificar, y Webdocs tiene ese modelo súper profundo que nuevamente vuelvo a ofrecer. Noé, por favor, o Luciana, lo que ustedes quieran complementar, muy bienvenido. Sí, no, yo ahí quería agregar, básicamente, que yo también un poco conversando con clientes, ¿no? Como tú decías, no solamente son elementos cuantitativos, ¿no? Es lo que impulsan a una persona a invertir en una plataforma CLM, sino también muchos cualitativos como los que ya se han mencionado. Yo tengo muchos clientes que, por ejemplo, me dicen, oye, tengo desafíos y el dolor de tener mucha carga operativa, todo mi equipo, tener enfocado en ir de un área a otra para que firmen contratos, para que revisen contratos, ¿no? Digamos, de manera manual, ¿no? Entonces, quiero que estas personas se puedan enfocar mucho más en lo estratégico. Entonces, hay un montón de razones cualitativas también que impactan en el día a día de las personas y que obviamente los incentivan a tomar la decisión de invertir en una plataforma así, y que finalmente el retorno va a ser va a generar un gran impacto en eficiencias, ¿no? En ahorro de tiempo y en muchas otras cosas. No sé si, María Noé, tú quieres complementar con algo esta pregunta. Sí, no, de todas maneras, a mí me salta como ejemplo el tema de la misma ineficiencia a veces de áreas jurídicas que no logran dar abasto con el volumen. Lo que terminan haciendo es externalizando esos servicios, es decir, recurren a abogados externos para que los ayuden a revisar contratos, cuando eso podría haber tenido una mucha mejor eficiencia y por lo tanto no habría sido necesario ese gasto. Por lo tanto, hay un impacto, quizás no dólar a dólar, pero sí hay una relación indirecta en cuanto a que se podrían reducir bastante los gastos de la operación teniendo una gestión mucho más óptima de los contratos. Totalmente de acuerdo. No, y muy interesante todo lo que comentan. De hecho, con esto cerramos un poco la masterclass, pero antes quiero, los últimos minutos que nos quedan, pasar a compartir con todos los participantes acerca de nuestra solución, ¿no? Acerca de Webdocs. De hecho, Webdocs es un ecosistema inteligente para la gestión y firma de contratos, ¿no? Somos una solución especializada en gestionar el ciclo de vida de contratos de manera 100% automatizada, digitalizada, estandarizada. De hecho, Webdocs es un CLM integral, ¿no? Que cubre todo el ciclo de vida de los contratos, ¿no? Cubre cada una de las etapas del proceso contractual, desde la etapa de prefirma, de la prefirma de un contrato, ¿no? Que se genera digamos, cuando se hace un requerimiento, digamos, dentro de la empresa, de un contrato, hasta poder tener a todas las áreas, ¿no? De manera centralizada colaborando para generar un contrato de mayor calidad, ¿no? Hasta procesos donde puedan dar aprobaciones, vistos buenos entre las distintas áreas involucradas y las personas que correspondan, ¿no? Luego integramos la segunda etapa, que es la parte de la firma, ¿no? En donde tenemos obviamente la parte de la firma integrada en nuestra solución con distintos tipos de firma electrónica, ¿no? Y que obviamente es un paso fundamental para todo el proceso contractual, ¿no? Y luego finalmente la parte de la etapa de la post-firma, en donde tenemos obviamente un repositorio en la nube donde se pueden tener todos los contratos almacenados, organizados de acuerdo a las necesidades de la empresa, ¿no? Y ellos puedan buscar de manera ágil los contratos, ¿no? Para todo el tema de auditorías, por ejemplo, esto es súper útil. Y finalmente pudiendo hacer un seguimiento a la ejecución de los contratos, que es súper importante, ¿no? Porque aquí te permite poder programar alertas automatizadas para, por ejemplo, poder ver el tema de las renovaciones, ¿no? Y que no se pasen las renovaciones de un contrato, tener los contratos vigentes,
o por ejemplo para poder cumplir y que no caer en penalidades, ¿no? Y cumplir con ciertas obligaciones de los contratos, que es obviamente una parte muy importante del proceso contractual, ¿no? Y permite hacerle un buen seguimiento a los contratos. Y finalmente, terminando en esta etapa de postfirma, con obviamente indicadores, esta solución brinda indicadores de, digamos, la gestión contractual a nivel integral de la empresa, ¿no? Donde pueden ver cómo están avanzando en sus procesos contractuales, dónde están los cuellos de botella, ¿no? Si realmente están manejando sus procesos de manera eficiente, si están cumpliendo con los tiempos, si hay atrasos en los pasos o no. Entonces te permite tener una visión íntegra, completa, ¿no? 360 de la gestión contractual de la compañía. Entonces nosotros realmente somos una solución integral que abarca todo el ciclo de vida de los contratos, permitiendo que la empresa pueda tener agilidad, cumplimiento, calidad y control, ¿no? Entonces, aquí, bueno, de hecho WebDocs ha venido definitivamente a cambiar el mundo de la gestión de contratos, ¿no? Y ofrece como propuesta de valor un ecosistema, ¿no? Inteligente, en donde tiene un CLM de punta a punta, integral, ¿no? Que maximiza la colaboración entre las distintas áreas y con la contraparte también, integrando a la contraparte para poder revisar el contrato, ¿no? Y obviamente integrando también, como les mencioné, las regulaciones locales. Nosotros estamos presentes en más de 13 países a nivel LATAM y tenemos y cumplimos con las regulaciones locales para todo el tema de firma, que es una parte muy importante, como les decía, de todo el proceso, ¿no? Y finalmente, somos una solución altamente integrable, ¿no? Tenemos, como les decía, un ecosistema con integraciones de primer nivel, y podemos tener la posibilidad de integrarnos con distintos sistemas, digamos que esto permite también una mayor colaboración finalmente entre áreas de una empresa, ¿no? Entonces, no sé, aquí, José Manuel, si tú nos quieres comentar un poquito acerca de la propuesta de valor de WebDocs, para complementar ya lo mencionado antes de terminar esta sesión. Sí, perfecto. Y ahí, Luciana, complementándote, después respondemos una de las preguntas que nos llegó ahí por el chat. Que efectivamente tú ya lo explicaste súper bien, ¿ya? O sea, la verdad que lo único que te complementaría es que todo eso que dijiste lo resumimos en este concepto de Smart Contract Ecosystem. ¿Por qué es un ecosistema inteligente de contratación? Porque no solo ayuda a gestionar, a elaborar el contrato, a aprobarlo, a negociarlo, a firmarlo, etcétera, todo lo que explicaste, sino que se entiende este gran proceso contractual como una pieza de un puzzle de un proceso de negocio, ¿ya? O sea, hoy día el contrato tiene que ser altamente integrable para conectar con un proceso de ventas, conectar con un proceso de compra, conectar con un proceso de gestión de personas, ¿ya? Por otro lado, si no está el tercero que interactúa, la contraparte, como uno le pueda llamar, no, ese proceso no es absolutamente trazable, uno se mantiene toda la información necesaria del grupo. Y al final del día, el cuarto punto que mencionabas de la localidad es fundamental, porque hoy día muchas empresas que proveen herramientas, que gestionan contratos también, y mencionan el concepto de end-to-end, pero a veces aisladamente, y se olvida que el real end-to-end contract management también apunta a cubrir el compliance local, ¿ya? Entonces, te voy a inventar, si un contrato específico, por ejemplo, en México o en Chile, requiere obligatoriamente por ley firma avanzada, por decir algo, ese contrato va a ser realmente end-to-end, se va a poder completar en todas sus fases, en la medida que tú cumplas con ese requerimiento de firma avanzada. Y WebDocs se preocupa de cubrir esos otros eslabones de la cadena del contrato que solo se podrían cumplir cuando en verdad se cumple la legislación local. Entonces, para mí, en mi visión también, en un real proceso end-to-end, tiene que cumplir esos elementos. Así que eso es lo único que te diría, que lo explicaste súper bien. Y nada, aprovechemos también de responder esa pregunta. No sé si tú o Avanzado quieres terminar con algo más, Luciana. Sí, no, yo en realidad quería pasar a invitar a los participantes, antes de responder a las preguntas que tienen, a conocer un poco más sobre nuestra herramienta, ¿no? Y a sumarse a este cambio que ya tenemos, a muchas empresas que están liderando este cambio y que ya están generando una ventaja competitiva en sus industrias, ¿no? A nivel Latinoamérica, en la región. Entonces quería invitar a todos los participantes a que se den la oportunidad de conocer un poco más de WebDocs y a sumarse a este cambio de digitalización en la gestión contractual, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ahora pasamos a responder las preguntas que tienen. Sí, Carlos, ¿tú nos apoyas?
Sí, claro que sí. Hemos visto bastante participación de los asistentes y arrancamos con una pregunta que nos envió, aquí la tenemos, Laura Waltz, cuando estábamos hablando precisamente de la colaboración entre las áreas y esa estandarización en la primera parte. Ella nos pregunta, ¿qué pasa cuando la mayoría de contratos no tienen un mismo formato y se requieren adecuaciones en cada uno? No siempre participan las mismas áreas o el personal comercial, muchas personas distintas, por lo que el flujo no siempre tendría que llegar a la misma persona. Creo que acá precisamente es el momento adecuado para incluir tecnología, pero los dejo a ustedes que son los expertos para que le podamos responder a Laura Waltz. Es decir, diferentes modelos de contratos, cómo poder llegar a la estandarización y diferentes áreas colaborar. Noé, ¿quieres partir tú y después yo te complemento? Mira, a mí me llega bien de cerca esa pregunta porque efectivamente nosotros hoy día estamos implementando, nosotros si bien tenemos Webdocs hace ya un tiempo, como algo adelantó José Manuel, yo estoy acá hace 3 meses, por lo tanto, siempre los procesos se pueden mejorar, es decir, acá no escribimos en piedra y lo que se hace un día se permanece. Lo mismo aplica para las plantillas de contrato, lo mismo aplica para los procesos. Entonces, hoy día nosotros nos encontramos revisando los procesos que tenemos presentados para las distintas necesidades. Y ahí, por ejemplo, si tuviesen distintas plantillas o diferentes procesos o diferentes aprobadores, bastaría con configurar esa necesidad dentro de la plataforma y tú podrías dar cumplimiento a esa necesidad tuya. Por lo tanto, esa es la gracia de Webdocs, que es tan flexible que permite justamente dar respuesta a esas necesidades. Perfecto, y ahí, como complementando de Noé, detrás de los beneficios cualitativos de un sistema de gestión de contratos, bueno, obviamente la estandarización y la escalabilidad es uno, pero eso obviamente da una mirada de aquellos negocios que sí tienen ese 80-20. Como dice Laura, en algunos casos todo diverso porque son clientes muy distintos de productos muy complejos que hay que adaptar permanentemente, ¿ya? Entonces, finalmente, eso no quita que sea muy necesario, bueno, esa flexibilidad que dice Noé, la capacidad de tener un flujo que se adapte a distintas áreas con reglas de negocio, que pueda ir a un vendedor u otro, como apuntaba Laura, dependiendo de ciertos inputs que tenga el negocio, cosa que Webdocs sí puede hacer. Entonces, por un lado hay una flexibilidad, hay una inteligencia en reglas de negocio para dirigir la herramienta hacia distintos revisores o interventores en el proceso a través de esta tecnología, pero también está el tema de la trazabilidad. Tú necesitas controlar todos tus procesos, más allá que sean todos distintos. Si tienes plantillas muy distintas, tú puedes en Webdocs poblar distintos contenidos y usar distintos modelos de información que respondan a cada necesidad. Entonces, en fin, no solo esto aplica para un sistema que repite el mismo proceso, puedes tener múltiples plantillas de procesos distintos, con distintas inteligencias, con distintas plantillas, y igualmente también vas a necesitar, aún siendo esas distintas, controlar el estado de avance, tener visibilidad a nivel organizacional, tener claridad de los tiempos, tener control del riesgo, tener accesibilidad a esa información, tener conocimiento del timing. Por mucho que imaginémonos, Laura, que tú tienes 50 procesos distintos y son todos muy diversos, igual así te va a interesar el tiempo y cómo se involucra cada área. Entonces, efectivamente no va a ser, probablemente te requiera de más trabajo de carga, pero vas a poder tener un control 360 de todo de igual manera, ¿ya? Eso te puedo responder por ahora y feliz también de profundizar en esa pregunta ahora, Laura, o si quieres también te puedo dejar mi correo y feliz de poder apoyar. No, y José Manuel, apoyando un poco lo que tú acabas de decir, precisamente pues tenemos a continuación las salas VIP para Laura y para todos los asistentes que están conectados con nosotros, en donde precisamente el detalle de las preguntas que tienen ustedes, podemos abordarlos ahí, incluso es un espacio en donde ya pueden encender sus cámaras, encender sus micrófonos, podemos conversar, que de hecho ya estaba confirmando, los consultores ya están en las salas VIP, listos para que en el momento que les compartamos el enlace ustedes se puedan conectar. Les repito, vamos a tener 2 salas, una para México, otra para Colombia, Perú, Chile, Ecuador y el resto de países que están conectados en este momento con nosotros. Creo que nos da el espacio, tenemos 5 minutos más, nos da espacio para que podamos avanzar con una pregunta, 2 preguntas más. Vi por ahí que nos preguntan desde México que si tiene el respaldo de MiFiel o que si está certificado por MiFiel, cosa que creo José Manuel nos puede responder rápidamente. Y hay una pregunta también que nos hablaba de si los contratos que están en Webdocs, en la plataforma como tal, pueden ser auditables.
Si quieren, continuemos con estas preguntas, vemos qué tanto tiempo nos queda y pasamos a las salas VIP. Sí, o sea, tratemos de responder efectivamente la mayor cantidad. Yo creo que muchas son de respuesta rápida. En México, efectivamente, WebDocs tiene dos integraciones. Una de ellas es MiFiel. Efectivamente, MiFiel funciona principalmente con el archivo .seri y .key de México, del que entrega el SAT, que son obviamente certificados, autorizados por el Banco de México hoy día como entidad prestadora de servicios de firma electrónica avanzada. Esos certificados se cargan en una plataforma que está integrada a WebDocs, que justamente cuando se termina ese proceso al cargar estos archivos, se emite una firma avanzada en México. Por lo tanto, la respuesta es sí, de esa manera. Después, si los contratos son auditables, la auditoría puede verse desde distintas perspectivas. WebDocs cubre todo el ciclo de vida del contrato, por lo tanto, cada actividad que ocurre en cada eslabón de la cadena genera un historial. Por lo tanto, uno sí puede auditar todo lo que ocurre, y no solo lo que ocurre en el proceso, también en la firma. Eventualmente, la firma electrónica, por ejemplo, nuestra firma electrónica simple, si la pregunta va desde México, o sea, no solo nuestra firma genera una serie de propiedades electrónicas en el archivo PDF firmado, sino que al mismo tiempo genera una constancia de conservación, que es un documento aceptado por la NOM 151 en México del 2016, ¿cierto? Que facilita el proceso probatorio para declarar que dicho documento es íntegro. ¿Ya? Entonces, ese es otro aspecto importante. Así que ya ahí respondí dos preguntas, Andrés, quizás podemos aprovechar 5 minutos más para responder un par más. Sí, vamos a pedirle al equipo de producción, faltando 5 minutos, que nos compartan vía chat ya los enlaces. Tenemos a nuestros consultores listos también en las salas VIP. Los que quieran ir pasando a la sala, allá están, para que podamos ahondar en estas preguntas. Y voy a leer una pregunta de Arturo Saavedra, donde dice: cuando hablan de precontrato y postcontrato, ¿se puede incluir el proceso de creación de requerimiento, licitación y estado de pago como algunas fases específicas de los contratos? Bueno, buena pregunta. Aquí hay dos maneras de responderla. La primera es las integraciones que está generando WebDocs. Efectivamente, ya en las próximas semanas, diría un par de meses, estaremos oficialmente lanzando una integración adicional que justamente conecta una herramienta de licitaciones con WebDocs. Esta plataforma se llama Werex, ¿ya? Y está obviamente una startup de origen chileno que está presente en Latinoamérica. Ellos justamente gestionan licitaciones. Y al final del proceso de licitación llegan a una adjudicación donde hay documentación, y esa información puede ser aprovechada dentro de WebDocs para poder construir el contrato, lo que sí conecta la fase precontractual con la contractual. Lo que no quita que nuestra API sea altamente robusta y que con equipos de tecnología en cada compañía, si fuera necesario hacer una integración customizada, puedan acceder a nuestra API y conectar otros documentos de un proceso de un sistema de licitación con WebDocs. Y si la pregunta tiene una tercera lista en si eventualmente podrían conectar la gestión de la base de licitación, que es un acuerdo en la práctica, desde WebDocs, también eventualmente se podría construir un proceso, dada la flexibilidad de WebDocs, para abordar esa situación. Entonces, hay una visión de integraciones cubierta a nivel nativo, de integración y a nivel customizado en la integración, y otra tiene que ver con la capacidad de adaptar la herramienta para dicha gestión. Perfecto, José Manuel. Ya vía chat estamos compartiendo. Vamos a estar enviando el mensaje un par de veces para que ustedes puedan tener los enlaces a la sala VIP. Colombia, Perú, Ecuador y otros países en un enlace. México tiene una sala también, un enlace exclusivo. Voy a leer ahora, estaba leyendo las preguntas de la zona de chat. Ahora voy a ir con Jorge Hernández, que nos pregunta específicamente por el onboarding y el acompañamiento. ¿Cómo funciona el acompañamiento a la implementación y dónde se ubica el repositorio de la información o la base de datos de los contratos? Bueno, efectivamente, una vez, podría darte la palabra a ti, Luciana, si quieres decirlo tú para no convertirme en un monólogo. Claro que sí. Bueno, de hecho, tenemos una sección dentro de la plataforma, de la solución, que es un repositorio que está 100% en la nube, ¿no? Y que ahí ustedes pueden tener todos sus contratos almacenados, ya sea contratos que quieran cargar desde cero o también contratos que pasen por un proceso y que los quieran clasificar o guardar en este repositorio y organizarlos de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, ¿no? Aquí es importante también que, digamos, se puede dar de acuerdo digamos, a lo que se converse y a las necesidades de cada cliente una carga de documentos históricos que se da, digamos, como parte del proceso de implementación, ¿no? Y respecto a este proceso de implementación, obviamente hay un acompañamiento, ¿no? Que les hacemos, digamos, al momento que ustedes contratan los servicios
de WebDocs, ¿no? Y donde obviamente hay una primera, por ejemplo, reunión donde se hace todo primero un levantamiento de información de sus procesos, de los tipos de contratos que manejan, ¿no? Y todo este levantamiento de información nos permite entender muy bien, digamos, sus procesos contractuales, para luego nosotros poder, una serie de procesos que se haya, digamos, acordado, ¿no? Poder configurarlos dentro de nuestra solución. Y esto de cara a que ustedes puedan poner en marcha desde el día 1, ¿no? Que tienen la solución, digamos, poner en marcha sus procesos contractuales y poder utilizarlos ya con todo preconfigurado, ¿no? Ahora, aquí es importante que sepan que también les hacemos un acompañamiento, obviamente de un tiempo limitado durante la puesta en marcha, y también los capacitamos a todos los usuarios que van a, digamos, a estar participando de manera activa y a estar utilizando la plataforma, ¿no? Entonces eso como parte del proceso de implementación. Bueno, muy bien. Luciana, María Noé, José Manuel, de verdad ha sido un gusto tenerlos en esta mañana, en esta masterclass que hemos desarrollado. Se nos agota el tiempo, 11 de la mañana en punto en Colombia, una en Chile, 11 también en Perú, desde donde está Luciana. Como pueden ver, un equipo multidisciplinario, multilatino, que hoy estaba acompañándolos en esta masterclass. Agradecerles a todos por su asistencia, por estar con nosotros. Ya estamos listos, ya tienen ustedes listos para las salas VIP, ya están, de hecho, en vivo las salas VIP. Tienen el enlace vía chat. No vayan a cerrar la sesión antes de conectarse a la sala que les corresponde y dar un espacio final de agradecimiento para que ustedes también, José Manuel, María Noel, Luciana, puedan despedirse de nuestra audiencia. Sí, muchas gracias por el espacio y bueno, creo que hay muchas preguntas que se van generando de esto, pero creo que efectivamente el cambio cultural es determinante, la escalabilidad y la tecnología como un aliado hacia el negocio y a la competitividad. Eso es lo que dejaría como mensaje final y también muchas gracias Luciana y Noé por el tiempo. Gracias, José Manuel, María Noé. Y bueno, yo transmitirles que bueno, espero que esta sesión haya sido muy enriquecedora y que los invitamos a hacer el cambio y que por favor se sientan con total confianza en conectarse con nosotros si es que tienen alguna duda, consulta, tener una sesión one-to-one para poder mostrarles nuestra solución. Nosotros encantados de poder asistirlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien y nos vemos en las salas VIP. Adiós. Muy bien. Muchas gracias a nuestros panelistas. De hecho, ellos van ahora a conectarse con las salas VIP. Nosotros acá mantenemos audiencia, vamos a mantener un momento la conexión para que aún los que están pendientes de cómo conectarse, si no se han podido conectar a las salas VIP, escríbanos, nosotros los orientamos. Ahí, vía chat, nuevamente, están los enlaces, simplemente los lleva directamente a que se puedan conectar a las salas. Muchas gracias de nuevo por la asistencia y nos vemos en una próxima sesión.